Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Espero todos se encuentren bien en casa, ¿no? Sé que estás disfrutando de unas pequeñas vacaciones, ¿no? Pero aún tenemos mucho que avanzar. Esta pausa es relativa, dado a que aún tienes deberes que cumplir, como es el cumplimiento de tus exámenes, ¿no? Que ya se viene. Y a su vez, ¿no? A su vez también está lo que vendría a ser, tenemos que culminar con los temas que nos exige el manual, ¿no? Eh, Está un poquito en desfase básicamente por la cantidad de temas que nos está exigiendo, ¿no? Pero igual lo vamos a llevar, ¿no? Bueno, se te va a entregar lo que son las clases para que tú lo tengas siempre presente, ¿no? A ver, entonces, empecemos. Bien, vamos a hablar, como puedes ver ahí, un poco sobre el tema de trabajo mecánico, ¿sí? Trabajo mecánico, ¿no? ¿Qué vendría a ser un trabajo mecánico, chicos? Simplemente, ¿no? Simplemente vendría a ser una magnitud escalar. ¿Estamos bien? Profe, vendría a ser una magnitud escalar que depende del módulo, ¿no? Va a depender del módulo de la fuerza aplicada, nos dice la definición. Profe, según la definición que usted ha colocado ahí, ¿no? Depende básicamente del módulo de la fuerza aplicada. Fuerza aplicada sobre un punto material y el desplazamiento del cuerpo. Bueno, en realidad te está definiendo básicamente lo que vendría a ser la definición de la fórmula de trabajo, ¿no? Pero si tú lo quieres ver desde otro punto de vista, realizar un trabajo mecánico es simplemente romper la resistencia que ejerce un cuerpo, ¿no? Para poder realizar un desplazamiento sobre él. Profe, no lo entiendo. En otras palabras, fuerza por distancia. Sí, eso vendría a ser lo que es un trabajo. Ahora, profe, pero ¿qué fuerza? Bueno, eso va a depender de lo que básicamente te pida, de lo que te pide el problema, ¿no? Hay distintos tipos de fuerza. Sí, que vamos a ir viendo. Ahora, es fácil, chicos, solamente es una fórmula. Lo que tienes que saber acá es saber interpretar, ¿no? Y, bueno, ir aglomerando todo lo que vamos nosotros estudiando. Bien, entonces, principal, si te das cuenta, casi en todas las presentaciones siempre considero bastante lo que son las unidades. Es fundamental de que tú sepas eh, bastante sobre unidades, ¿no? El trabajo está en joules, la fuerza es en newtons y la distancia es en metros, ¿no? Sí, ahora, profe, ¿cualquier tipo de fuerza puede ejercer el trabajo? No, solamente aquellas que están en dirección al desplazamiento. No te vayas a olvidar, ¿no? Que hay una pequeña observación que debe tener en cuenta. Aquellos trabajos que son perpendiculares al desplazamiento, ¿ya? Por ejemplo, acá el peso no estaría ejerciendo trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento de este bloquecito. Entonces, el trabajo del peso sería cero. Sí, parece bastante lógico y de repente la mayoría no le toma mucha atención, pero al momento de desarrollar problemas te sirve un montón. Sí, ahora bueno, como siempre te dejo yo un pequeño contenido extra si es que quieres profundizar en el tema, ¿ya? Sí. Bien, entonces, ¿qué más debo de saber, profe, del trabajo? Usted me mencionó que solamente era una fórmula. Bueno, en realidad es una fórmula. Ahora, hay casos particulares, ¿no? Imagínate que quieren encontrar el trabajo yo de una fuerza, ¿ya? El trabajo de una fuerza, pero que está en contra del movimiento. ¿Qué va a pasar? Vas a tener que colocarle un signo menos. Al momento de realizar la fórmula, y no te vayas a olvidar, se va a tener que colocar un signo menos, ¿no? En representación de que esa fuerza que estás calculando está en contra del movimiento. ¿Qué más, profe? Como te mencioné, ¿no? Y como nos decía la observación, si la fuerza que estoy estudiando es perpendicular al movimiento, el trabajo automáticamente vale cero. No te vayas a olvidar. ¿Sí? Entonces, acá un poquito sobre la regla de signos, ¿no? Si está a favor del movimiento, positivo. Si está en contra del movimiento, ¿sí? Sería negativo, ¿no? Bien, seguimos a ver. Dice trabajo realizado por una fuerza constante, ¿no? Profe, ¿y qué pasa si la fuerza es oblicua? No es de esta manera, oblicua, ¿no? Tiene un pequeño ángulo de inclinación con respecto a la línea de movimiento,
¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener que descomponerlo, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, va a ser de esa manera, ¿sí? Vas a tener que descomponerlo tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Recuerdas? Los vectores también se pueden descomponer. Este es un fx y este es un fy, ¿no? Se descompone y este vector deja de existir. Ahora, a su vez, yo a él no lo considero, ¿cierto? No lo considero porque es perpendicular al movimiento. ¿A quién tendría que considerar? Tendría que considerar al que está en dirección a su movimiento. Sería él, ¿no? El f de x sería f coseno del ángulo. Es por eso que acá aparece el trabajo f coseno del ángulo por d. Bien, todo tiene una explicación, ¿cierto? Aquí está. Normalmente si una persona jala un bloque, la fuerza no es horizontal, ¿cierto? Si no tiene un cierto ángulo. ¿Qué tienes que hacer? Descomponerlo. Trabajo neto, ¿sí? Sabemos y ya hemos estudiado, lo hemos visto en dinámica, que sobre un cuerpo pueden ejercer distintos tipos de fuerzas, ¿sí? Y si a ti te piden el trabajo neto, simplemente es la suma de todos los trabajos realizados sobre un cuerpo. ¿Está bien? Trabajo de cada fuerza, el trabajo de cada fuerza, ¿sí? El trabajo de cada fuerza va a sumar al final un trabajo neto. Ya, eso hay que tener en consideración. Bueno, y hay una forma también bastante sencilla, que simplemente sería encontrar una fuerza resultante, por ejemplo, a estas 4 fuerzas, y calcularlo, ¿no? Puede hacerse de las dos maneras. De repente no me entiendes mucho. Lo vamos a ver en los problemas. Mira, problema número 1, ¿ya? Vamos a tratar que el video sea no tan extenso, ¿no? Porque tiene bastantes actividades, así que vamos a ir algo rápido. Pero la idea es que me entiendas. A ver, mira, se dice, un sujeto jala, bueno, en este caso de manera horizontal, un bloque con una fuerza de 70 newton. ¿Bien? Entonces, este de acá tiene una fuerza de 70 newton, me dice. ¿Cómo se muestra? Y se desplaza 6 metros. Tengo la distancia. ¿Qué trabajo realiza el sujeto? Primero, si yo realizo un diagrama de cuerpo libre, aparece el peso, sí, aparece el peso y la normal. Pero si tú te das cuenta, estos de acá no se consideran. ¿Por qué? ¿Por qué no se consideran? Porque son perpendiculares al movimiento. Aparte, me están pidiendo a mí, no, bueno, ahí están los datos, me están pidiendo a mí lo que es el trabajo de la fuerza F. No me están pidiendo el trabajo del peso ni el trabajo de la normal. El trabajo de la fuerza F, que es la fuerza que ejerce un sujeto, me dice una persona. Sería simplemente la fuerza por la distancia. Y ahí lo tenemos. Así de fácil, profe, sí, mira, multiplicas fuerza, que está acá, y multiplicas distancia y ya tienes el trabajo. 420 newton por metro. Y ya está, profe, la A ya normal. ¿Sí? Bueno, newton por metro, si tú lo transformas, es en joules, ¿ya? Esta es su unidad de medida del trabajo, los joules, se llama, J. Problema 2. En el problema anterior, si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,5, ¿qué trabajo realiza fuerza de rozamiento? A ver, acá está que me cambian todo el panorama, ¿no? Me están diciendo, del problema anterior, imagínate que la superficie ya no es lisa. Ya hemos trabajado rozamiento nosotros, ojo. Sí, me dice, imagínate que la superficie ya no es lisa. Ahora la superficie es rugosa. ¿Qué va a aparecer si la superficie es rugosa? Una fuerza de rozamiento. Y me dan a mí de dato el coeficiente, ¿no? Como se está moviendo, es el coeficiente cinético, ¿cierto? Muy bien. A ver, entonces, ahora sí. Como yo puedo ver, como tú puedes observar, perdón, ¿no? Este bloque avanza de manera horizontal, ¿no? Con respecto a lo que es Y, ¿no? De manera vertical, no está viendo, el bloque no está que se eleva, por lo que debes tú de deducir, ¿no? Que hay un equilibrio con respecto a Y, ¿no? Recuerda que tus coordenadas son así, de repente te olvida, esto es X, esto es Y, ¿no? Cuando digo Y es en este sentido, vertical, horizontal. ¿Ya? Entonces digo, con respecto a Y, profe, debe haber un equilibrio, porque el bloque no se está elevando, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0.
Sencillo, W tiene que ser igual a N, ¿no? W es M por G, ¿no? Y ya me habían dado de dato, me habían dicho, ¿no? Que la masa es 10 kilogramos, ¿sí? 10 por la gravedad sería 100 newtons de peso, por lo que la normal también sería 100 newtons, ¿no? Tendría que calcular, tendría que calcular la fuerza de rozamiento, que es, bueno, acá debería ser mu cinético, ¿no? Mu cinético porque supuestamente ya está que se mueve. Mu cinético por la normal, ¿no? Que sería fuerza de rozamiento por 0,5 por 100, 50. Ya está. Tengo mi fuerza de rozamiento. Quiero calcular el trabajo. Ahora, ¿te acuerdas lo que te mencioné yo? Este de acá está que se mueve hacia la derecha. ¿Estamos en lo correcto? Está que se mueve hacia la derecha. Ya, bien. Entonces, si está que se mueve hacia la derecha, ¿no? Lo que aparece a la izquierda sería en contra del movimiento. Y si sería en contra del movimiento, sería negativo. Es un trabajo negativo. Sería entonces la fuerza por la distancia. Profe, súper sencillo, me sale menos 300 joules. ¿Ya? Acá sí importa el signo, así que por favor ten bastante cuidado. ¿Sí? Menos 300 joules. Ya lo tienes. Continuamos. Respecto al problema número 1, ¿cuál es el trabajo neto realizado? A ver, ya ves, está complementando cada uno de los problemas, ¿no? Me piden ahora el trabajo neto. A ver, ¿pero qué fuerzas influyen sobre este bloque? El peso ya mencionamos que no sería porque es perpendicular. La normal tampoco, ¿no? En otras palabras, el trabajo del peso, chicos, vale 0 porque es perpendicular al movimiento. El trabajo de la normal también vale 0 porque es perpendicular. Es por eso que no los considero. Los únicos que ejercen trabajo son la fuerza del muchacho F y la fuerza de rozamiento. ¿Qué hago yo si me piden trabajo neto? Es la suma, ¿no? La suma de los dos trabajos. Sería 420 más menos 300. ¿Cuál es el valor del trabajo neto? 120 joules. Muy sencillo. Continuamos, a ver. Dice, un bloque de 20 kilogramos, inicialmente en reposo, nos está moviendo, se encuentra sobre una superficie horizontal. Me dice que inicialmente está en reposo, ya. Se encuentra sobre una superficie horizontal si es jalado por una fuerza F, ya, es jalado por una fuerza F. Como se muestra, y lo desplaza 10 metros. Lo desplaza 10 metros, ya. A ver, empezamos. Entonces, este bloquecito de 20 kilogramos de peso, ¿no? De 20 kilogramos de peso, ¿no? Es jalado por una fuerza F, en este sentido. ¿Estamos bien? A ver, ¿qué más tengo? Me dice que es estático. Y si me dan estos valores, te están dando acá los coeficientes de rozamiento. Ahora, ¿te acuerdas que yo te mencioné cuál sería el que deberías usar? Correcto, el mayor es el estático, ¿no? El mayor es el estático y el menor es el cinético. ¿Cuál utilizo? En este caso el estático, porque me dice que está en reposo. Hago mi diagrama de cuerpo libre. A ver, el peso, la normal, que siempre se dibuja, ¿no? Dada que se va a querer mover hacia la derecha por la fuerza que se está ejerciendo, ¿qué va a generarse? Una fuerza de rozamiento, ¿no? Siempre en contra del movimiento. Ya, ese es de ley. Ahora, esta fuerza de rozamiento es estática, ¿no? Porque aún no se mueve el bloque. Y se va a descomponer este vector de acá. Esta F se va a descomponer, ¿no? Y ya está mi diagrama de fuerzas, ¿no? Mi diagrama de cuerpo libre. A ver, voy a calcular el trabajo de F. Me dice, calcula el trabajo de F. Pero no voy a calcular de este vector. No, no lo voy a calcular porque es perpendicular, ¿no? El trabajo de estas fuerzas, que son perpendiculares al movimiento, peso normal y esta FC, ¿no? Serían 0. Ya, entonces, profe, quien debo calcular es el trabajo de F coseno de 37. Y acá aparece, mira, fuerza por distancia, ¿no?
la fuerza 100 por coseno de 37,4. Y la distancia, según dato, desplazamiento, acá está el dato, desplazamiento vale 10. Bien, a ver, entonces, multiplico, opero y me sale acá 800. 800 joules es el trabajo de esto, ¿no? Que es lo primero que me pide. El trabajo del peso. Profe, ¿cuál es el trabajo del peso? Uy, ese es recontra fácil para ti, ¿no? Sería peso por distancia. Sería 20 por 10 de gravedad por distancia 10. No. Debes recordar que el peso es perpendicular al movimiento, ¿no? Si lo quieres colocar como definición, sería así. Pero a la vez la definición te menciona que al ser perpendicular a la dirección o al movimiento, debería de valer 0, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la B de bueno, ¿no? B de buenito. Y ya está. Seguimos. Te está mencionando el mismo problema, problema 5. Está mi diagrama de fuerzas. Acá te pide, con respecto al problema anterior, hay el trabajo neto y la velocidad final de los 10 metros. A ver, ¿con qué velocidad final? ¿No? Para eso voy a trabajar un poquito con las fuerzas, ¿no? Bueno, yo sé que velocidad inicial vale 0, ¿no? Velocidad inicial vale 0, para empezar. Entonces, por ahí puedo calcular aceleración con respecto a trabajando un poquito con dinámica. Pero a ver, voy a ver qué me da el equilibrio en Y que aparece. ¿No? Sumatoria de fuerzas en Y es 0. Hago mi equilibrio. El peso es igual a la normal por F seno de 37. Pasa a restar. Reemplazo datos, ¿no? El peso es 20, F es 100. Y la normal me vale 140 newton. Bueno, eso es lo que he podido calcular. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Mira, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Es mu estático por la normal. El mu estático es 0,2. El mu estático, profe, es 0,2. Lo cual vendría a ser correcto o incorrecto. Incorrecto, profe, y hay que corregirlo. El mu estático es 0,3. ¿Ya? El mu estático es 0,3. Entonces, a ver, acá nomás te voy a explicar. Si el mu estático es 0,3, ¿cuánto vale esto de acá? Vale 42, ¿cierto? 42 newton. Ya, entonces, ¿por qué vale 0,3, profe? Porque se trabaja con ¿quién? Se trabaja con el mayor, ¿no? Ahora sí. Luego, tengo que calcular lo que es la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque me está pidiendo el trabajo neto. Ya, entonces voy a calcular este trabajo. Sería la fuerza de rozamiento, que el profe no se equivoque, vale, a ver, está que guarda ya. Vale 42 newton. ¿Estamos bien? 42 por 10, 420. Y estamos hablando de 420 newton. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 420. Nos vamos a ver la siguiente. A ver, profe, pero vale 420 negativo, no se vaya a olvidar, porque el rozamiento siempre va en contra del movimiento. A ver, entonces, este de acá es menos 420, ¿no? Sería 800 menos 420, ¿no? Que es para calcular el trabajo neto, tengo que hacer el trabajo de F más el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? Eso sería acá, ¿no? El trabajo neto, a ver, si me ayudan, ¿cuánto sería? 380, ¿no? 380 newton sería mi trabajo neto ahí. Bien, sería ahí mi trabajo neto. Sí, 380, pero no hay clave. Profe, qué brutito. ¿Por qué está que corrige todo, profe? Ahorita más la razón. ¿Sabes por qué estoy corrigiendo? Ya, a ver. Nos quedamos aquí, ¿no? ¿Sabes por qué estoy corrigiendo? Profe, si es 0,3, ¿por qué no lo coloca? Lo que pasa es que acá el problema está que cambia.
te está diciendo que se está desplazando. Y si se está desplazando, ¿no? Si se está desplazando, ya no es un mu estático, es un mu cinético. ¿Ves? Entonces, ¿ves como una pequeña definición hace un gran cambio con respecto a la resolución del problema? ¿No? Entonces, acá es un mu cinético, por lo que sí se trabaja con 0,2 y la fuerza de rozamiento sí vale 28. Bien, entonces acá sí estaría bien. El trabajo de la fuerza de rozamiento para cuando vale 28 newton es menos 280. Bien, entonces el trabajo neto que es de esta F y de esta fuerza de rozamiento sería la suma, ¿no? Acá me sale 520. Ahora sí estamos bien. Muy bien. A ver, entonces me están pidiendo allá la velocidad final. Sí, vamos a disculpar el pequeño error. A ver, entonces voy a calcular la aceleración, ¿no? Acá aparece un trabajo de dinámica, ¿no? Que es las fuerzas, fuerza derecha menos fuerzas izquierda, es igual a masa por aceleración. Reemplazo y me sale que la aceleración es 2,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos bien? Y ya tengo datos, ¿ve? Tengo la distancia que recorre, tengo la velocidad inicial, ¿no? Y tengo la aceleración. Me piden la velocidad final. Sería velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. ¿No? Velocidad inicial al cuadrado es 0, se va. 2 veces aceleración por distancia, eso te sale 52, ¿no? Lo cual, si tú le sacas raíz cuadrada, se transforma en 2 raíz de 3, ¿no? Bien, bueno, acá debería ser 2 raíz de 3, ¿sí? No apareció en la clave. Debería ser la B de buenito, ¿ya? Cuestión de que lo aumentes nada más. Vamos con la fuerza, problema número 6, dice. Una fuerza F sube verticalmente un objeto de 5 kilogramos con una aceleración, ya. Entonces, ahora el movimiento es en este sentido, es hacia arriba, donde el peso sí va a intervenir en el trabajo, ¿sí? ¿Qué trabajo realiza F para subir 3 metros? ¿No? A ver, entonces la masa es 5 kilogramos, distancia que recorre es 3 metros y aceleración con la que avance es 6 metros por segundo. Bien, voy a hacer un poquito de dinámica, ¿sí? Sería, es con respecto a Y, hay que corregir acá, es con respecto a Y. Sería F menos W, ¿no? Porque el trabajo está que impide el movimiento, es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Acá el peso es mg, pasa a sumar, ¿cierto? Factorizo y reemplazo datos, ¿no? La masa es 5, la aceleración es 6 y la gravedad vale 10. La fuerza es de 80 newton. Ahora sí puedo calcular el trabajo. Trabajo sería simplemente fuerza por distancia. Fuerza por distancia, 80 por 3, me sale 240 joules. Muy bien, este sí está más fácil, profe. Problema 7. En el problema anterior, ¿qué trabajo realiza el cuerpo? El peso del cuerpo, lo mismo, ¿no? Pero ahora voy a calcular para el peso. Como está que se eleva, el peso está en contra del movimiento. Es por eso que se le coloca menos. ¿Sí? A ver. Bien, 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 vamos bien. A ver, entonces, tengo que reemplazar, ¿no? El peso es mg, 5 por 10 por distancia, y al final me va a salir menos 150 joules. Nivel 2, son 3 problemitas más. A ver, calcula el trabajo desarrollado por el peso. Mira, el peso va a recorrer todo este de acá, ¿no? ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué trabajo realiza el peso, profe? El peso, como es en este sentido, ¿no? En el eje Y, en este sentido, lo que tengo que calcular es esta distancia que recorro, no con respecto a X, ¿no? Va a depender de qué sentido tiene el peso. Como va con respecto a Y, tengo que calcular esta distancia, ¿no? Es por eso que le coloco acá el nivel de referencia. Entonces, mis datos es masa, distancia, gravedad, ¿no? El trabajo del peso sería
sería, como está a favor del movimiento, sería mg por d, ¿no? Sería 140 joules, ¿no? Simplemente tienes que considerar, ¿sí? Tienes que considerar cómo está que trabaja esa fuerza que tú quieres calcular, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar un poquito de potencia, dos problemitas de potencia para que lo tengas en cuenta. Potencia simplemente, chicos, es calcular el trabajo que hemos estado estudiando con respecto al tiempo, dividirlo entre el tiempo. Por ejemplo, si el bloque mostrado es llevado por 40 newton a velocidad constante, si te dice velocidad constante porque está en equilibrio, ¿no? Como es rugoso, te dice, hay una fuerza de rozamiento. Ya me dice que recorre 5 metros durante 2 segundos, son mis datos. Calcular la potencia del rozamiento. ¿Qué potencia ejerce esta fuerza de rozamiento? Pero ahora, como es velocidad constante, perdón, hay un equilibrio, ¿no? Por lo que F debe ser igual a la fuerza de rozamiento. Por lo que la fuerza de rozamiento vale 40 newton. Ya, según definición. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser negativo contra el movimiento. Multiplico y me sale menos 200 joules. Normalmente hasta ahí sería el problema de trabajo, pero me piden potencia. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente dividirlo entre el tiempo. ¿Cuántos segundos se demoró? 2, lo divido entre 2 y ya está, ¿no? Joules entre segundos, la unidad, y no te vayas a olvidar, la unidad de la potencia es el vatio o el watt, como quieras llamarlo, ¿no? Sería acá la B. Y ahora sí, acabamos con esto. Bien, ya estamos acabando. Dice acá, el bloque mostrado es de 4 kilogramos y es elevado por F a una velocidad de 3 metros por segundo. Ya. ¿Qué potencia desarrolla F? A ver, si te dice que esa velocidad constante, ¿no? Porque no veo que me diga que está viendo un cambio en la velocidad, la fuerza debe ser igual al peso, de hecho, ¿no? Entonces la fuerza es de 40 newton, calculando. El trabajo, calculando potencia, perdón, sería el trabajo de la fuerza, que sería la fuerza por distancia, ¿no? Pero distancia sobre tiempo es velocidad, y ya lo tienes, ¿eh? Ya tienes, ¿eh? Fuerza por velocidad es otra fórmula de la potencia, que sería 420 joules, 120 joules, perdón. Bien, chicos, y con eso sería todo con respecto al curso. Perdón, con respecto a este tema, nos falta ver todavía lo que es energía, y ahí sí estaríamos acabando. Bien, les mando un fuerte abrazo, cuídense.